Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Vamos a saludarla, vamos a presentar a Mariana Antonissen, creo que se pronuncia así. Ella es terapeuta energética, formadora de terapeutas y mamá de 2 peques. Mariana, muy pero muy buenas tardes. Te saludamos a lo largo y ancho del país por las distintas emisoras de Radio Nacional. Yo particularmente estoy en la provincia de Santa Cruz, en el suroeste, pero bueno, después vamos a llevarte por Mendoza, por Entre Ríos y por distintas provincias. Buenas tardes y mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien acá. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, nos interesa que nos cuentes tu historia y esto de terapeuta energética, bueno, para que se sumen las mamás, aquellas que seguramente se van a interesar muchas. ¿Te parece que nos empeces a contar tu historia? ¿Cómo nace todo esto? Formadora de terapeutas. Sí, perfecto. Mira, un poco esta conversación surgió y esta invitación acá al programa surgió a propósito de una de las conversaciones que teníamos en mi red de Instagram, donde nos comunicamos con las mamás sobre temas de energía y también temas emocionales, ¿sí? Porque la energía está muy conectada con el tema emocional. Entonces, en la crianza y en la maternidad es un área que solemos dejar de lado, un poco por enfocarnos mucho en los temas prácticos, ¿sí? Hay que cocinar y hay que cambiar pañales y hay que correr todo el día, entonces, bueno, uno deja de lado un poco esta parte más emocional o más energética, más espiritual, ¿sí? La idea un poco del proyecto de energía de mamá es unir esos conceptos, la parte práctica y la parte emocional y energética. Y bueno, esta invitación a la radio surgió un poco porque estábamos hablando del tema de las pantallas y del uso de la pantalla en los Eso. niños. Sí, así que bueno, acá estamos. Bueno, eso, el uso de las pantallas. ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos esa situación? Porque vos viste que hoy los chicos, todo el mundo, pero los chicos en particular, están con la pantallita, si no es en la compu, es el teléfono, en la tablet, y surgen estas cosas como nos pasó hace muy poco en la provincia de Santa Fe, pasó lamentablemente lo de esta nena, con estos juegos que no es la primera vez en el mundo pasa que, bueno, terminan de la peor manera. ¿Cómo manejamos Sí, eso? ¿Cómo maneja la mamá eso? ¿Cómo maneja la casa? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo prevenimos? sí, bueno, el tema de las pantallas es un tema muy polémico actualmente, ¿sí? Ujú. Realmente recién ahora se está empezando a ver la magnitud del impacto del uso de las pantallas, ¿no? Porque digamos que el uso de los smartphones y de las redes sociales recién empezó como en el 2010, ponele, ¿sí? Ujú. De forma más masiva, sobre todo en la juventud. Entonces, recién ahora se están empezando a evaluar cuáles son los reales impactos de ese uso y de esta costumbre que tenemos todos en la salud de los chicos, en la salud física y en la salud mental también, ¿no? Y sí, este caso que comentás es muy lamentable, es muy triste. Lamentablemente no es el primer caso, ¿sí? No, claro. Entonces despierta muchos cuestionamientos y claro, nos invita a todos a estar mucho más atentos, ¿sí? A empezar a prestarle más atención a eso. No es un cambio que vamos a hacer de la noche a la mañana, digamos, tampoco se trata de demonizar todas las pantallas y todo uso de pantallas, porque es algo con lo que convivimos en el día a día y que vamos a seguir conviviendo todos con eso a futuro y nuestros Cada vez hijos más me también, parece, ¿no? ¿no? Claro, sí, entonces tenemos que encontrar una forma sana de incorporarlo en nuestra vida, ¿sí? Pero al final es como todo, o sea, y yo creo que es algo que va a ir evolucionando también. Como así como hace, no sé, hace 20, 30 años fumar en cualquier parte era revalidado y nadie se preguntaba un poco qué estaba pasando, Ujú. y ahora ya es una cosa como medio hasta prohibida, ¿no? Y Sí. ya o sea, como que no es válido que fumes en cualquier parte. Bueno, un poco yo creo que va a ir yendo el tema de las pantallas hacia tener más conciencia, regular mejor, usarlo y tener todos los beneficios que sí nos traen las pantallas, pero cuidar mucho más los efectos negativos secundarios que pueden tener, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Mariana, ¿cómo estás? Laura, desde Radio Nacional Mendoza te saluda. Hola, Laura. Bueno, un gusto conversar con vos y reflexionar sobre estos hábitos, ¿no? Porque también hay una cuestión.
Mi mamá le llama el chupete electrónico, ya sea una tablet, ya sea un celular, porque tiene que ver también con una dinámica familiar por ahí de los trabajos de madre, padre, de las obligaciones, de las responsabilidades, si son familias numerosas, ni hablar. ¿Cómo se puede, digamos, regular el consumo, el uso y abuso de estas tecnologías en niños y niñas chiquitos principalmente, pero también adolescentes o preadolescentes, niñas en general? En estas dinámicas familiares actuales propias del tiempo que vivimos hoy, ¿con qué posibilidades, con qué herramientas cuenta la familia para poder controlar ese consumo? Sí, totalmente. Es un tema que hay muchas recomendaciones al respecto y, por ejemplo, las recomendaciones de la OMS son súper estrictas, pero bueno, después, claro, empieza toda esta polémica de no es aplicable esto, ¿me entendés? O sea, Claro, hay o sea, familias, uno claro, hay sabe qué familias que no hacer, pero pueden, después no. llevarlo a la práctica es Exactamente. difícil. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es difícil y la idea es no hacerlo desde el miedo, ¿sí? O desde la culpa y encontrar una forma más sana y que sea, digamos, respetuosa tanto con los adultos como con los chicos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el tema es encontrar un balance y no irnos a los extremos, ¿sí? Hay formas y cada vez están surgiendo más herramientas para ir regulando y poniendo límites sanos en el uso de las pantallas, tanto en niños pequeños como en adolescentes. En general, con los niños pequeños, el tema es la practicidad, ¿sí? Los niños pequeños estamos todos de acuerdo que no necesitan pantallas, pero son quizás los que más te interrumpen, los que no te dejan trabajar en casa y todo lo demás. Eh, y a medida que van creciendo también está el tema, por ejemplo, en los adolescentes, de que mantienen contacto con sus pares a través Claro. del uso de las redes, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que sobre todo hay que estar informado como papá, no tener miedo de poner límites, porque en general a veces tenemos miedo de, bueno, mis hijos se van a aburrir, ¿sí? O qué va a hacer el nene que es hijo único y que no tiene nada más que hacer. No, nada, se va a poner a leer una revista, va a encontrar algo que hacer, así como lo hacíamos cuando no existían los teléfonos, ¿sí? Eh, por un lado es eso, ¿sí? Por otro lado, efectivamente, cuando no tenés con quién dejar a tus hijos y no tienen un patio para salir a jugar, y no tienen espacio, se vuelve una limitante muy grande y las pantallas son eh, una herramienta que finalmente te salva de muchas cosas y quizás salva también la salud mental de la familia, ¿sí? Y en ese caso, lo que uno puede hacer es empezar a tener en cuenta qué tipos de uso de pantallas son menos peligrosos, ¿sí? Y menos perjudiciales. A pesar de que todos los estudios y la investigación al respecto está como empezando, o sea, no, tienen pocos años, porque hace poco que existen, igual ya se saben algunas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las pantallas pasivas como la televisión, ponerle a tu hijo dibujitos o una película en Netflix, en general es más seguro en ciertos puntos que pasarle un teléfono o que pasarle un iPad, ¿sí? Porque primero vos tenés más control, vos ves lo que está viendo el nene en la televisión, ¿sí? Sabes qué tipo de contenido, a qué contenido está siendo expuesto. Y si sale algo violento, que el contenido violento es una de las cosas más peligrosas, digamos, en el mundo del Internet, ¿sí? Lo pagás, lo cambiás, tenés Claro. mucho más control como adulto. Versus una pantalla o un iPad que el nene se va a su pieza, no sabes qué está viendo, ¿sí? Porque aparte te ofrecen un montón de cosas y una detrás de otra, y esas aplicaciones tienen filtros, pero están re mal hechos los filtros, entonces Claro. aparece cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, esa ya es una medida, o sea, bueno, tengo una reunión importante, necesito poner al nene en silencio, ok, le pongo una película de Disney, que yo sé de qué se trata, ¿sí? Y lo Claro. siento ahí. Está bueno eso. Es mejor. Claro, sí, es una forma más sana, ¿sí? Más segura y menos peligrosa. Y no lo expones a otro tipo de contenido que vos no conoces. Perfecto. Aparte, si querés pasarle un iPad o un celular, hay aplicaciones ahora. Por ejemplo, yo la que suelo recomendar a mis pacientes es una que se llama FamiSafe, FamiSafe se escribe, ¿no? Literal. Y hay muchas otras, ¿sí? Que son como vos tenés control del aparato y vos restringís el tiempo de uso, restringís las aplicaciones que pueden bajar, ellos no pueden descargar cosas por sí mismos, puedes restringir palabras de búsqueda para que no hagan búsquedas en internet de cualquier cosa y les aparezca cualquier tipo de cosa, puedes restringir un montón de cosas. Buena herramienta eso que estás Entonces, diciendo, ¿eh?
Una Son muy... súper buenas herramientas, sí, Sí, totalmente, totalmente. Si no les podés, si no tenés que usarlo por distintas razones, bueno, entonces asegúrate de estar supervisando qué está pasando en ese aparato, claro, ¿sí? claro, exactamente. Eh, y claro, y bueno, volviendo un poco al caso de la nena esta de hace poquito, era una nena de 12 años que estaba Ujú, usando TikTok e Instagram, al menos por lo que leí en las noticias, ¿no? ujú, tremendo. Y bueno, sí, sí, y las redes sociales mismas, sí, o sea, aunque no hayan tantos estudios ni nada, tanto TikTok como Instagram, como Facebook, como WhatsApp, todas estas redes sociales, aunque quizás nosotros no lo sabemos, tienen políticas legales que dicen que son y solo pueden ser utilizadas por personas a partir de los 13 años. ¿Ok? También, De 13 claro, años para arriba pueden ser los usuarios. En Europa de los 16 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si hay niños menores de 13 años con TikTok, con Instagram o lo que sea, eso casi que no es legal. ¿Sí? O los nenes se saltaron estas vallas de seguridad, que en verdad generalmente son muy débiles, ¿sí? O algún adulto les abrió la aplicación, ¿sí? Les hizo una cuenta. claro. Entonces, los papás en general no sabemos porque todos los nenes están con TikTok, ¿sí? Sí, sí, Pero no no, nos debieran, los superan menores de 13 siempre años no ellos. debieran. Te superan Sí, siempre. Ese es el tema. claro, Bueno, ese es el tema, pero ese es el sí. tema. Mariana, te agradecemos infinitamente y estaremos nuevamente contactándote porque es muy interesante tratar todos estos temas. En definitiva, dar ayuda a la familia, a las mamás. Así que te agradecemos y estaremos en contacto permanente contigo. A ustedes, mucho gusto, que tengan una linda tarde. Igualmente, Mariana Antonissen, terapeuta en crianza familiar, pasó en la tarde de verano por el país.